Buenos días, licenciada. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre los conceptos de ética y de moral. Como bien sabemos, existen varias definiciones sobre qué es ética y moral. Yo voy a mencionar, por ejemplo, la de Leopoldo Saeza, que nos dice que la ética es la disciplina filosófica que estudia los valores entre el bien y el mal. Y también tengo la de Juan Germán Prado, que nos dice que la ética es la disciplina que estudia la moral, la conducta de nosotros los seres humanos ante nuestros semejantes. También tenemos una de las definiciones que nos dice Aristóteles en Ética Nicomaco, en donde nos afirma que la felicidad es el fin de todo ser humano, y ahí es donde entra la ética para lograr alcanzar esa felicidad. Ahora voy a proceder a dar un ejemplo sobre ética y moral. Supongamos que un hombre que tiene deudas y tiene familia sale un día a la calle y ve caer un fajo de dinero de un maletín de una señora que iba a realizar un negocio. Lo que hace el señor es alzar el dinero, llevárselo, saldar sus deudas y darle una mejor vida a su hijo. Pero ahora el problema es para la mujer, porque la mujer, digamos, con ese dinero tenía que saldar un negocio. Y lo que hace la mujer al momento de reunirse con sus accionistas es decir la verdad de que se le extravió el dinero. Y ella asume toda la responsabilidad de eso. Pero sus compañeros, sus colegas, lo que hacen es darle la espalda y la despiden. En este caso, la señora, ahí vemos de que ella sí o sí dijo la verdad nomás, y ahí vemos lo que es la moral. Bueno, como conclusión de este ejemplo, vemos de que la ética y la moral van más allá de lo que es la integridad de uno, porque uno mismo es responsable de sus acciones que tiene con la sociedad. Por eso es bien necesario conocer y entender y practicar las leyes que tiene la ética juntamente con la moral, porque como bien sabemos, sí o sí, la moral lo que va a hacer es cumplir lo que es la ética. Buenas tardes, licenciada. A mí me tocó hablar la parte de la bioética y la deontología. La bioética, como sabemos, proporciona un marco conceptual general para analizar los dilemas morales que surgen en el ámbito de la ciencia de la salud y de la vida. Se ocupa en cuestiones fundamentales como la naturaleza de la vida, la muerte, la dignidad humana, la justicia, la equidad del acceso a los recursos sanitarios. La deontología, como sabemos, en esta parte más se centra en las normas y códigos específicos, se podría decir, de cada profesión. En el ámbito de la salud, la deontología médica establece los deberes y obligaciones de los profesionales sanitarios, asegurando la calidad de atención y protección que se le da al paciente. Los códigos deontológicos suelen incluir en un principio como confidencial la competencia y la imparcialidad de enfoque en los deberes de las obligaciones. La bioética y la deontología, como sabemos muy bien, son estrechamente relacionadas, ya que por dilemas éticos se enfrentan a profesionales de salud que requieren tanto un análisis bioético, y en esto se encuentran muchas disciplinas, como se podría decir avances técnicos, desigualdad social, envejecimiento de la población. Ahora voy a hablar un poco de la historia. Fue en el año 1979 cuando un bioetista, Tom Birchman y James Franklin, definieron 4 principios de bioética que ayudan a su expansión con una mayor aceptación. Se podría decir que está la autoestima, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. En el autoestima es la capacidad que tiene la persona para liberar sobre su
finalidades, se podría decir personal. La no maleficencia está a no producir el daño, preventivo, que incluye no matar, no provocar dolor, no sufrimiento. En beneficencia se podría hablar que es una obligación moral de actuar del beneficio mayormente que se da a los demás y a lo que viene de ser hacer el bien. Luego tenemos la justicia, que es la igualdad de la distribución de cargos-beneficios, de hecho que se utiliza para saber la actuación si es o no ética. Desde el punto de vista de este principio es valorar si es equitativa. Buenas noches. Primeramente presentarme, mi nombre es Roberto Gómez Cuellar. Yo le voy a hablar algo sobre los dilemas éticos. Los dilemas éticos son situaciones en las que una persona se enfrenta día a día. Son decisiones muy difíciles de tomar, donde quizá no hay una clara solución que sea completamente correcta o aceptable desde un punto de vista moral. Algunos conceptos de los dilemas éticos que les puedo compartir son autonomía. La autonomía nos habla o nos permite, mejor dicho, tomar decisiones informales y libres. La beneficencia debe promover el bienestar de los demás. La no maleficencia, la obligación de no causar daño a cualquier persona. La justicia, esto más habla del trato equitativo y distribución justa de recursos y beneficios. Ahora le voy a hablar algo acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son principios fundamentales en la vida. Los derechos humanos son universales, nos protege a todos, nos protege de acciones que interfieren en nuestra libertad y dignidad como ser humano. Entre ellos también le voy a dar algunos conceptos, por ejemplo, derecho a la vida, igualdad ante la ley, tenemos libertad de expresión, derecho a la educación, derecho a la salud y derecho al trabajo. Y uno también de lo que rescato, ¿no?, que también es lo más importante, derecho a la libertad, ¿no?, aunque acá en nuestro país lamentablemente se quebranta todo eso, ¿no? Bueno, con eso me despido. Eso es lo que yo le tenía que compartir. Ya, muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Diana Arancibia y hoy le voy a hablar sobre la cultura de paz. La cultura de paz no solo implica la ausencia de la guerra, sino también incluye la educación para la paz, para un entorno seguro y saludable, y también sobre el desarrollo sostenible y protección ambiental. Cabe recalcar que la ONU considera que la paz es muy esencial para el desarrollo sostenible. En Bolivia los derechos humanos están protegidos por la Constitución y se aplican tratados internacionales que el país ha ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y también culturales, y varias convenciones sobre los derechos del niño y también sobre la violencia contra la mujer. También le voy a hablar sobre la tolerancia para construir la cultura de paz. Los seres humanos somos muy sociables y nuestras actividades se centran en convivir pacíficamente en diversas comunidades, ya sea instituciones, y estas convivencias están reguladas por normas morales, éticas y también jurídicos. La educación y la seguridad claves para la paz. Una cultura de paz se da en la educación, también en la convivencia y saber solucionar los problemas de manera pacífica. Fomenta el diálogo, una cultura de paz, al respeto, a la tolerancia, los cuales son aspectos fundamentales para reducir la violencia y aumentar el respeto a los derechos humanos.
Este enfoque promueve una cultura democrática que fortalece el sistema de justicia, evitando así la justicia por mano propia. La cultura de paz y los derechos humanos están ligados. La paz no puede existir sin el respeto a los derechos humanos, y una cultura de paz fortalece la protección de estos derechos, creando un entorno donde todos puedan vivir con dignidad y justicia. En Bolivia y en el mundo, la promoción y protección de los derechos humanos son esenciales para construir un futuro de paz sostenible y también duradero. Esa sería mi parte de la cultura de paz, licenciada. Muchísimas gracias por participar en su clase. Va a disculpar un poquito, estoy un poco resfriada, por eso la tonalidad de mi voz. Hasta luego. Buenas tardes, licenciada. Yo voy a explicar todo lo que es la historia sobre la ética, ¿no? En sí, la ética tuvo inicios en lo que es en la antigua Grecia, inicios de su estudio por el filósofo Sócrates. Al mismo tiempo, otros filósofos de la época como Platón, Aristóteles, Demócrito participaron y tenían sobre sus similitudes, ¿no? En la época, a través de debates, ellos lograron analizar el por qué debería haber justicia, el por qué debería existir el deber, qué es la virtud en las personas y sobre todo el por qué debería obedecerse un sinónimo de leyes para el bienestar en común de lo que era la población, el ser humano en ese entonces. En sí, ellos mismos lograron acordar y llegar a lo mismo, de que la ética ya fue desde unos comienzos del ser humano, desde que el ser humano empezó lo que era el razonamiento, lo que era bueno, lo que era malo, lo que era injusto y lo que no era injusto. Sin embargo, hasta que ellos iniciaron su estudio, que fue en la antigua Grecia, no fue realmente donde todo quedó plasmado, como se diría, en la historia de la humanidad, ¿no? También se puede saber que todo esto empezó como análisis, porque sus dioses en la época no eran tan el magnífico ejemplo como se podría decir. Entonces era momento de hacer normas, de hacer leyes, de hacer diferentes cosas. Por ejemplo, también diríamos que ya en la Edad Media lo que más se empezó a plasmar fue lo que fue la Iglesia Católica. La ética estaba más ligada a lo que la enseñanza, lo que era la Biblia, el catolicismo, es decir, 100% religión. Ya cuando se fue llevando a la edad moderna, donde el padre ya del estudio de la ética fue Kant, donde dijo que debería existir tanto la normativa y la teoría de la moral. En los antecedentes que tenemos de la ética, definiríamos que es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento del ser humano, lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo no correcto, ¿no? En sí, ya las normativas existían desde antes, desde los primeros humanos, donde se sabía que los llamados neandertales, en la época muy antigua que podría haber los inicios del ser humano, existían pequeñas reglas, pequeñas cosas que ellos tenían para las cosas que eran malas y buenas, como les había dicho, desde que aprendieron a razonar. Todo esto era llevado por castigos. Ellos ya tenían sus castigos. Luego de eso se fue un poco más adaptando todo lo que fueron las leyes, y estaríamos hablando de lo que era el Antiguo Egipto, que en el Antiguo Egipto todo lo que fueron las leyes, las cosas estaban plasmados en los llamados papiros. Ya viniendo a lo que es ya más a la edad de la antigua Mesopotamia, no sé si algunos tienen conocimiento sobre el Hammurabi. El Hammurabi eran unas leyes que fueron plasmadas en piedra. También se sabe que esas fueron las primeras leyes de que hasta el día de hoy seguimos manejando. Son unas leyes que fueron descubiertas en la antigua Persia en el año 1901, que hasta el día de hoy nos han servido magníficos y han seguido siendo plasmados en diferentes leyes y diferentes normativas en todos los países, ¿no? Con esto diríamos de que las leyes sobre todo son necesarias, y lo que es la parte de la ética. Y como se dijo en misma clase, la ética viene conllevada de la mano con la moral de las personas, de la enseñanza, de todo lo que uno mismo es como persona, como ser humano. Como también, no sé si algunos han leído los poemas de Homero. En los poemas de Homero se puede observar muchas cosas que ocurrían en la antigüedad, ¿no? Buenas tardes, yo voy a hablar acerca de la moral y la deontología. Para comenzar con la moral, esta se da en un campo de estudio que abarca el desarrollo que incluye las normas, valores y principios que rigen el comportamiento humano. Para ir un poco a la historia, voy a ir a la moral antigua,
que esta habla de las primeras civilizaciones y que se dio en Mesopotamia, que tenía sus reglamentos escritos de leyes y las sanciones. Todo esto ellos lo tenían de manera escrita. En Grecia y Roma, los filósofos griegos como Sócrates y Platón debatieron sobre la virtud y la buena vida. Para ir un poco abarcando el tema de la deontología, esta en síntesis son aprobadas por colegios de profesionales o en su defecto por el Consejo Superior de Profesionales que se deben tener. En sus primeros orígenes que tiene la deontología se da es que son los códigos relativamente nuevos que se dan y que están basados bajo el deber de obligaciones y que deben existir en los profesionales, que esta está orientada al deber, a las normas y códigos. Esta se da de manera exigible para los profesionales y aprobada por un código de profesionales. De aquí me he guiado en los libros de código deontológico y profesionales y la gran moral de Aristóteles. Muchas gracias.